Hay lugares que nacen torcidos, no por el tiempo, ni por el clima, ni por la mala suerte, sino porque fueron concebidos así desde el principio, construidos con manos que temblaban no de esfuerzo, sino de culpa. La casa en el bosque era uno de esos lugares, y Marta Salazar estaba a punto de descubrir que algunas estructuras no están inclinadas hacia el suelo, sino hacia los secretos que guardan bajo él. ¿Alguna vez has sentido que una casa no quiere que vivas en ella? Marta tenía 39 años y llevaba 11 trabajando en la mansión de don Felipe Azcárate. Había limpiado cada rincón de aquella casa enorme, había cocinado miles de comidas, había soportado los silencios pesados del viejo arquitecto y sus miradas que siempre parecían estar viendo algo que nadie más podía ver. Su esposo, Tomás, había muerto 5 años atrás. Oficialmente fue un accidente en el aserradero donde trabajaba como carpintero maestro, pero Marta nunca creyó la versión oficial. Tomás era demasiado cuidadoso, demasiado experimentado. Algo había pasado aquella noche, algo que nadie quiso investigar. Desde entonces había criado sola a sus 6 hijos con el salario que don Felipe le pagaba, o que debía pagarle, porque en los últimos 8 meses el viejo arquitecto no había podido darle ni un peso. Decía que sus inversiones habían fracasado, que los bancos lo habían traicionado, que pronto, muy pronto, le pagaría todo lo que le debía, pero don Felipe estaba muriendo. Todos lo sabían. El cáncer lo había convertido en una sombra de piel amarillenta y huesos prominentes. Ya no salía de su habitación, ya no dibujaba los planos que antes llenaban cada mesa de la casa. Solo miraba por la ventana hacia el bosque que se extendía detrás de su propiedad, con una expresión que Marta no sabía si era de miedo o de anhelo. Fue una tarde de septiembre cuando don Felipe la llamó a su habitación. La luz del atardecer entraba por las cortinas tiñendo todo de un naranja enfermizo. El viejo estaba sentado en su cama, con las manos temblorosas sosteniendo un sobre amarillento. «Marta», dijo con voz rasposa, «sé que te debo dinero, sé que te he fallado. No tengo efectivo, pero tengo algo mejor». Extendió el sobre hacia ella. «Una casa. Es tuya si la aceptas como pago de mi deuda». Marta tomó el sobre con cautela. Dentro había una escritura, papeles legales que transferían la propiedad de una construcción ubicada en el Bosque de las Lágrimas, a 3 kilómetros del pueblo. Conocía ese bosque. Era denso, húmedo, un lugar donde la luz del sol apenas penetraba entre los árboles centenarios. Nadie vivía allí. Nadie se adentraba allí sin necesidad. «¿Qué casa?», preguntó Marta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Don Felipe cerró los ojos. «Una casa que construí hace 30 años. Es particular, pero es sólida, y es toda tuya». Algo en su tono hizo que Marta quisiera rechazar la oferta inmediatamente. Pero entonces pensó en sus hijos, en Valeria, de 15 años, que había dejado la escuela para ayudarla a cuidar a los pequeños, en Diego, de 13, cuya ropa ya no le quedaba y cuyo estómago gruñía por las noches, en Teresa, Miguel, Samuel y la pequeña Lucía, que merecían un techo propio, un lugar donde no tuvieran que compartir una sola habitación alquilada que olía a humedad y desesperanza. «¿Por qué nadie vive allí si es tan buena?», preguntó. Don Felipe abrió los ojos lentamente, y por un instante Marta vio algo en ellos, algo que parecía arrepentimiento o terror. «Porque la gente es supersticiosa», respondió finalmente, «pero tú no lo eres. Tú eres práctica. Tú sabes que una casa es solo madera y clavos». Marta firmó los papeles esa misma tarde. No tenía alternativa. El casero había amenazado con echarlos a la calle, y una casa era una casa, sin importar dónde estuviera. 2 días después, con sus 6 hijos y las pocas pertenencias que cabían en un carrito prestado, Marta emprendió el camino hacia el Bosque de las Lágrimas. El sendero era estrecho, apenas visible entre la maleza. Los árboles se cerraban sobre ellos como un techo verde y oscuro que bloqueaba el cielo. El aire era denso, cargado de humedad y del olor dulzón de la vegetación en descomposición. Miguel y Samuel, los gemelos de 8 años, iban tomados de la mano, mirando a su alrededor con ojos grandes y asustados. Teresa, de 10 años, rezaba en voz baja. Valeria cargaba a Lucía, la pequeña de 5 años, que había comenzado a llorar
apenas entraron al bosque. Diego, el único varón mayor, caminaba junto a su madre. Había heredado el amor de su padre por la construcción y llevaba en su mochila las herramientas de carpintero de Tomás. Eran lo único de valor que tenían. «Mamá», susurró Diego, «hay algo raro en este lugar. Los árboles están todos inclinados en la misma dirección». Marta miró a su alrededor y se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Todos los árboles, como si obedecieran a una fuerza invisible, se inclinaban ligeramente hacia el oeste, como si algo en esa dirección los atrajera o los repeliera. Caminaron durante casi una hora antes de verla. La casa apareció en un claro pequeño, rodeada de helechos gigantes y enredaderas que parecían intentar tragarla, y Marta sintió que su corazón se detenía. La casa estaba torcida. No era una ilusión óptica, no era el ángulo desde el que la miraban. La estructura completa estaba inclinada hacia un lado, como si una mano gigante la hubiera empujado y quedado congelada en el momento de su caída. Las paredes de madera formaban ángulos imposibles. El techo se hundía en el centro como una boca abierta. Las ventanas estaban desalineadas, algunas más altas que otras, como ojos viscos mirando en direcciones diferentes. La puerta de entrada colgaba torcida en su marco, medio abierta, revelando una oscuridad que parecía más densa que la del bosque. Era como si la casa hubiera sido construida por alguien que nunca hubiera visto una casa en su vida, o por alguien que deliberadamente quisiera que luciera mal, que luciera como algo que nadie en su sano juicio querría habitar. «Madre de Dios», susurró Valeria, abrazando a Lucía con más fuerza. Los gemelos se escondieron detrás de su madre. Teresa dejó de rezar, con la boca abierta en una expresión de horror silencioso. Solo Diego se acercó, fascinado a pesar del miedo. Rodeó la estructura examinando los cimientos, las vigas expuestas, los ángulos extraños. «Mamá», dijo finalmente con voz temblorosa, «esto no fue un error. Esta casa fue construida así a propósito. Mira las vigas, los soportes, están calculados para sostener este ángulo exacto. Alguien quería que quedara así». Marta sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Por qué alguien construiría una casa deliberadamente torcida? ¿Y por qué don Felipe, un arquitecto brillante y meticuloso, habría creado semejante aberración? Pero ya era tarde para volverse atrás. Ya había firmado los papeles, ya había dejado la habitación alquilada, y la noche estaba cayendo sobre el bosque como una manta negra y sofocante. «Vamos», dijo Marta con una firmeza que no sentía. «Entremos, es nuestra casa ahora». Cruzar el umbral de la puerta torcida fue como entrar a otro mundo. El piso estaba inclinado en un ángulo de casi 15 grados. Todo lo que Marta colocaba en el suelo rodaba hacia el rincón más bajo de cada habitación. El equilibrio era imposible de mantener. Caminar requería un esfuerzo consciente, como estar en la cubierta de un barco en medio de una tormenta que nunca terminaba. Las paredes no eran paralelas, se inclinaban en ángulos diferentes, creando la sensación de que el espacio era más grande o más pequeño de lo que realmente era. Las puertas no cerraban bien. Las ventanas dejaban entrar corrientes de aire frío que silbaban con sonidos casi humanos. Había 2 habitaciones pequeñas en la planta baja y una escalera torcida que subía a un desván. Marta decidió que ella dormiría abajo con los más pequeños y Valeria y Diego en el desván. Esa primera noche fue una pesadilla. Nadie podía dormir. La inclinación constante causaba náuseas. Los gemelos vomitaron 2 veces. Teresa lloraba diciendo que sentía que la casa se movía, que las paredes respiraban. Lucía, la pequeña, no lloraba. Solo miraba fijamente un punto en el rincón más bajo de la habitación, donde todo rodaba, y susurraba: «Él está ahí abajo». «¿Quién, mi amor?», preguntó Marta tratando de mantener la calma. «El señor enterrado», respondió Lucía con la escalofriante naturalidad de los niños pequeños. Valeria bajó del desván a medianoche, pálida como un fantasma. «Mamá, hay algo raro arriba. Escucho golpes, como si alguien estuviera debajo del piso tratando de salir». Diego bajó minutos después. «No son golpes», dijo con voz tensa. «Es el sonido de la madera contrayéndose. Pero mamá, encontré algo». Sacó de su bolsillo un clavo viejo y oxidado.
Todos los clavos de esta casa están puestos al revés, como si quien la construyó quisiera que fuera fácil desarmarla. Marta pasó la noche despierta, escuchando los sonidos de la casa torcida, crujidos que no eran solo de madera vieja, susurros que no eran solo del viento, y un sonido constante, casi imperceptible, como de algo pesado siendo arrastrado bajo el piso inclinado. Cuando amaneció, la luz filtrada por las ventanas torcidas creaba sombras extrañas que parecían moverse con vida propia. Marta salió al claro para tomar aire fresco y vio algo que no había notado la noche anterior. Alrededor de la casa, en un círculo perfecto, había piedras enterradas a medias en el suelo, piedras con marcas grabadas, símbolos que no reconocía, pero que le provocaban un malestar instintivo, primitivo. Y entonces comprendió algo terrible. Esas piedras no estaban allí para proteger la casa. Estaban allí para advertir, para marcar un límite que no debía cruzarse. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaban dentro. Durante los siguientes días intentaron adaptarse, pero la casa parecía resistirse activamente a ser habitada. Los objetos no permanecían donde los dejaban. La comida se echaba a perder con una rapidez antinatural. El agua que ponían en vasos se inclinaba siguiendo ángulos imposibles que desafiaban la gravedad. Y los sueños. Todos tenían los mismos sueños. Soñaban con don Felipe, 30 años más joven, construyendo la casa solo de noche, con las manos ensangrentadas. Soñaban con hombres gritando, con el sonido de palas cavando en tierra húmeda, con el olor metálico de la sangre mezclándose con el aroma de madera fresca. Fue Diego quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Había estado estudiando la estructura durante días, tratando de entender la lógica detrás de la construcción torcida. Y finalmente lo vio. Cada viga inclinada, cada pared desalineada, cada ángulo imposible. Todos apuntaban hacia el mismo lugar, hacia el centro exacto de la casa, hacia un punto bajo el piso de la habitación principal donde todo rodaba inevitablemente. «Mamá», dijo Diego con voz temblorosa, sosteniendo un papel donde había dibujado un diagrama. «Esta casa no es solo una casa, es una flecha, una marca. Todo está diseñado para señalar algo que está enterrado exactamente aquí». Y con dedos temblorosos señaló el rincón más bajo de la habitación principal, donde Lucía pasaba horas mirando fijamente, donde los sonidos nocturnos eran más fuertes, donde el aire siempre era más frío. Marta tomó una de las herramientas de carpintero de su difunto esposo, un martillo pesado con mango de madera gastada por años de uso. Se arrodilló en el piso inclinado y comenzó a arrancar las tablas. Los clavos salieron con facilidad, tal como Diego había predicho. Era como si la casa quisiera ser abierta, como si hubiera estado esperando durante 30 años que alguien finalmente mirara bajo su superficie torcida. La primera tabla se desprendió revelando tierra oscura y húmeda. La segunda tabla mostró más tierra, pero esta vez con algo blanco asomándose entre la oscuridad. La tercera tabla, Valeria gritó. Teresa se cubrió los ojos. Los gemelos salieron corriendo de la casa, porque lo que apareció bajo el piso torcido no era tierra, era tela. Tela podrida y manchada que envolvía algo con forma humana, y junto a ella, parcialmente visible, había otra forma, y otra, y otra. Marta dejó caer el martillo. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras miraba el agujero que había abierto en el piso de su nueva casa. La casa que don Felipe le había dado como pago, la casa que nadie quería, la casa que había sido construida deliberadamente torcida, inclinada, señalando como una flecha gigante hacia los cuerpos enterrados bajo sus cimientos. Y en ese momento, con una claridad que la hizo tambalearse, comprendió por qué su esposo Tomás había muerto. Comprendió por qué don Felipe había construido esta casa en secreto, trabajando solo por las noches. Comprendió por qué los árboles del bosque se inclinaban todos en la misma dirección, como si el lugar mismo quisiera alejarse de este claro maldito. Don Felipe no le había pagado con una casa, le había pagado con una confesión construida en madera y clavos, diseñada para que eventualmente alguien descubriera lo que yacía bajo ella. La pregunta era, ¿cuántos cuerpos había allí abajo? ¿Y por qué uno de ellos llevaba puesto el anillo de bodas que ella reconocería en cualquier parte,
porque era idéntico al que ella misma llevaba en su dedo. Una casa construida como una confesión, un secreto enterrado bajo madera inclinada, y una viuda que acaba de descubrir que el pago de don Felipe no era generosidad, sino culpa convertida en arquitectura. El anillo brillaba débilmente entre la tierra oscura. Era de plata simple, con una inscripción en el interior que Marta había memorizado hacía 18 años. T.A.N.M. Eternos. El mismo anillo que ella le había puesto a Tomás el día de su boda. El mismo anillo que supuestamente había sido consumido por el fuego del crematorio después del accidente en el aserradero. Pero allí estaba, enterrado bajo el piso de una casa torcida en medio del bosque, en un dedo que ya no era más que hueso. Marta no gritó, no lloró. Algo dentro de ella se había roto y recompuesto en una forma diferente, más fría, más dura. Tomó el anillo con manos temblorosas y lo sostuvo contra la luz que entraba por las ventanas desalineadas. La inscripción seguía allí, borrada parcialmente por el tiempo y la tierra, pero legible. Mamá. La voz de Valeria sonaba distante, irreal. ¿Qué vamos a hacer? Marta se puso de pie lentamente. El piso inclinado la hacía tambalearse, pero esta vez no era por el ángulo de la construcción. Era por la certeza terrible que acababa de asentarse en su corazón como una piedra. «Vamos al pueblo», dijo con voz que no reconoció como propia. «Vamos a buscar al padre Vicente». El camino de regreso por el bosque fue más rápido. El miedo les había dado alas a los pies. Lucía se aferraba al cuello de su madre, susurrando una y otra vez: «El señor enterrado era papá. El señor enterrado era papá». El padre Vicente estaba en la sacristía cuando llegaron. Era un hombre de 58 años, con el rostro marcado por décadas de escuchar confesiones y guardar secretos. Cuando vio a Marta entrar con sus 6 hijos, sucia de tierra y con ojos que ardían con una mezcla de dolor y furia, supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. Marta le mostró el anillo, le contó sobre la casa torcida, le habló de los cuerpos bajo el piso. El sacerdote palideció hasta quedar casi gris. Se dejó caer en una silla, con las manos temblando mientras se cubría el rostro. «Dios mío», susurró, «Dios mío, finalmente alguien los encontró». «¿Usted sabía?», preguntó Marta con voz peligrosamente calmada. «Sospeché», respondió el padre Vicente con voz quebrada. «Hace 30 años, 5 carpinteros desaparecieron en el lapso de 2 meses. Todos trabajaban para don Felipe en diferentes proyectos. Todos eran hombres buenos, padres de familia, hombres con deudas que don Felipe había prometido perdonar si le ayudaban con un proyecto especial. Nunca más se supo de ellos. Las familias los buscaron, pero las autoridades dijeron que probablemente habían huido, que habían abandonado a sus familias. Yo sabía que eso era mentira. Esos hombres amaban a sus familias, jamás los habrían dejado. ¿Y mi esposo?». La voz de Marta era apenas un susurro. «Tomás murió hace 5 años. ¿Cómo?». El padre Vicente levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque tu esposo descubrió algo. Tomás era el mejor carpintero de la región. Don Felipe lo contrató para hacer reparaciones en su mansión. Y en el ático, entre documentos viejos, Tomás encontró los planos originales de la casa en el bosque. Los estudió porque le fascinaba la arquitectura inusual, y entonces comprendió lo que significaban esos ángulos, esa inclinación deliberada. Vino a verme, Marta. Me mostró los planos y me dijo: «Padre, esta casa es una tumba marcada. ¿Por qué alguien construiría una tumba marcada?». Le dije que fuera a las autoridades, pero Tomás quería más pruebas. Dijo que iría al bosque a verificar. 2 días después, el accidente en el aserradero. «No fue un accidente», dijo Marta. «No era una pregunta». «No», confirmó el sacerdote. «Nunca lo fue». Esa tarde, Marta fue a la casa de doña Herminia, la partera más anciana del pueblo. Tenía 80 años y una memoria que parecía haber grabado cada evento de las últimas 8 décadas. Cuando Marta le preguntó sobre los carpinteros desaparecidos hace 30 años, doña Herminia se santiguó 3 veces antes de responder. «Eran 5», dijo con voz temblorosa. Roberto, el más joven, tenía solo 23 años y acababa de casarse. Esteban dejó 4 hijos huérfanos. Julio era viudo y criaba solo a su hija. Andrés acababa de construir su propia casa. Y Carlos,
Carlos era el maestro carpintero, el que enseñó el oficio a todos los demás, incluyendo a tu Tomás años después. ¿Por qué don Felipe los mataría?, preguntó Marta. La anciana suspiró profundamente. Porque eran pobres, porque tenían deudas con él, porque sabían algo que no debían saber. Don Felipe no siempre fue rico, ¿sabes? Hace 35 años era solo un arquitecto mediocre que apenas podía pagar sus propias cuentas. Pero entonces, de repente, tuvo dinero, mucho dinero. Compró tierras, construyó su mansión, se convirtió en el hombre más poderoso del pueblo. ¿De dónde salió ese dinero? Nadie se atrevió a preguntar. Pero los carpinteros que trabajaban para él, ellos vieron cosas, escucharon conversaciones, y don Felipe no podía permitir que hablaran. ¿Y la casa torcida? Doña Herminia cerró los ojos. La culpa hace cosas extrañas a los hombres. Algunos se vuelven más crueles, tratando de justificar lo que hicieron. Otros construyen monumentos a su pecado, como si el castigo físico pudiera aliviar el peso en su alma. Don Felipe construyó esa casa solo, trabajando cada noche durante meses. La gente que pasaba cerca del bosque decía que lo escuchaban hablar solo, discutir con voces que no estaban allí, llorar como un niño. Construyó la casa sobre sus víctimas, la hizo torcida, imposible de habitar, como si quisiera que fuera rechazada, abandonada, como si quisiera que su crimen permaneciera sellado para siempre. Pero también la diseñó para que apuntara hacia ellos, como una confesión que no se atrevía a decir en voz alta. Esa noche, Marta no regresó a la casa torcida. Se quedó con sus hijos en la pequeña pensión del pueblo, usando los últimos pesos que le quedaban. Los niños durmieron apretados en 2 camas, agotados por el trauma de los últimos días. Marta no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, sosteniendo el anillo de Tomás y pensando. Podía ir a la policía, podía denunciar lo que había encontrado, pero don Felipe estaba muriendo. En semanas, quizás días, estaría muerto. ¿Qué justicia podría haber para un hombre que ya estaba siendo juzgado por la única autoridad que importaba? Y entonces comprendió algo que la hizo sonreír sin humor en la oscuridad. Don Felipe no le había dado la casa para pagarle. Se la había dado porque quería que alguien encontrara los cuerpos, porque la culpa lo estaba matando más rápido que el cáncer, porque quería que el mundo supiera, pero no tenía el valor de confesarlo él mismo. Así que le había dado la confesión construida a la única persona que creía suficientemente desesperada como para aceptarla. Una viuva pobre con 6 hijos y ninguna otra opción. Era su forma cobarde de pedir perdón, de intentar limpiar su conciencia antes de enfrentar lo que viniera después de la muerte. Pero Marta no iba a permitir que fuera tan simple. Al día siguiente, fue a ver al comisario del pueblo con el padre Vicente como testigo. Le mostró el anillo, le habló de los cuerpos, le dio la ubicación exacta de la casa torcida en el bosque de las lágrimas. El comisario escuchó con expresión grave. Era un hombre joven, recién llegado de la capital hace 3 años. No tenía las lealtades antiguas que ataban a otros funcionarios del pueblo con las familias poderosas. Don Felipe Azcárate, dijo lentamente, es el hombre más rico del pueblo. Era, corrigió Marta, era el hombre más rico. Ahora es solo un asesino muriendo en su cama. La excavación comenzó 2 días después. Un equipo forense de la capital llegó con perros, con equipos de detección, con cámaras y documentación oficial. Acordonaron la casa torcida y comenzaron a cavar cuidadosamente bajo el piso inclinado. Encontraron 6 cuerpos, 5 carpinteros que habían desaparecido hace 30 años. Sus familias, las que todavía vivían, finalmente pudieron darles sepultura apropiada. Finalmente pudieron dejar de preguntarse qué había pasado, dejar de vivir con la terrible incertidumbre de no saber. Y el 6.º cuerpo era Tomás Salazar, carpintero maestro, esposo de Marta, padre de 6 hijos que nunca conocerían completamente al hombre que había sido. La autopsia reveló lo que Marta ya sabía en su corazón. Tomás no había muerto en un accidente. Había sido asesinado. Un golpe en la nuca, limpio y preciso, y luego su cuerpo había sido quemado parcialmente para dificultar la identificación antes de ser enterrado junto a los otros.
El pueblo entero se convulsionó con la revelación. Familias que habían vivido durante décadas sin saber qué había pasado con sus seres queridos, finalmente tenían respuestas. Y todas esas respuestas apuntaban a un solo hombre. Don Felipe Azcárate murió 3 días después de que comenzara la excavación. El comisario había ido a arrestarlo, pero el viejo arquitecto ya estaba en coma. Su última palabra consciente, según la enfermera que lo cuidaba, fue: finalmente. No hubo funeral. Nadie del pueblo quiso asistir. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el extremo más alejado del cementerio, donde la hierba nunca crecía bien y donde nadie llevaba flores. Pero la historia no terminó allí. Entre los documentos personales de don Felipe, los investigadores encontraron una carta. Estaba dirigida a Marta, escrita con letra temblorosa apenas legible. Había sido redactada días antes de su muerte. Marta la leyó sola, sentada en el banco de la plaza principal, mientras sus hijos jugaban bajo la supervisión de Valeria. La carta era larga, divagante, llena de justificaciones y explicaciones que sonaban huecas. Don Felipe hablaba de deudas que no podía pagar, de amenazas que había recibido, de un negocio que había salido mal 35 años atrás y que lo había obligado a eliminar testigos. Hablaba de cómo cada muerte lo había perseguido, cómo las caras de los carpinteros lo visitaban cada noche, cómo había construido la casa torcida como una forma de marcar su crimen, porque alguna parte de él quería ser descubierto, quería ser castigado, y al final explicaba por qué había matado a Tomás. Tu esposo era demasiado inteligente, vio los planos y comprendió lo que significaban. Vino a confrontarme, me dio una oportunidad de confesar, de hacer lo correcto, pero yo era cobarde. Siempre fui cobarde. Lo maté y lo enterré con los otros, pensando que con eso terminaría la historia. Pero no terminó. Nunca terminó. El peso solo se hizo más pesado. Te di la casa porque sabía que eventualmente encontrarías los cuerpos, porque eres como tu esposo, valiente, persistente, incapaz de ignorar la verdad. Te di la casa porque era la única forma en que podía confesar sin tener que enfrentar las consecuencias en vida. Era mi cobardía final. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero tal vez, sabiendo que finalmente hice algo correcto, aunque fuera de la manera más cobarde posible, pueda enfrentar lo que viene después con un gramo menos de terror. Los carpinteros que maté tenían familias, tenían sueños. Tu esposo te tenía a ti y a tus hermosos hijos. Yo no tengo nada. Moriré solo, como merezco. Pero moriré sabiendo que la verdad finalmente salió a la luz. La casa torcida era mi confesión. Tú fuiste mi sacerdote involuntaria. Y ahora finalmente los muertos pueden descansar. Marta quemó la carta en la chimenea de la pensión esa misma noche. No quería conservar las palabras de don Felipe. No quería que sus hijos algún día las leyeran y sintieran algo parecido a la compasión por el hombre que había asesinado a su padre, porque eso era lo que don Felipe buscaba con su confesión póstuma: redención, perdón, la posibilidad de ser recordado como un hombre que al menos al final hizo algo correcto. Pero Marta no le daría ese consuelo, ni siquiera en la memoria. Con el dinero de la compensación que el Estado le otorgó como viuda de una víctima de asesinato y con las reparaciones económicas que los herederos de don Felipe fueron obligados a pagar, Marta pudo comprar una casa pequeña pero sólida en el pueblo. Una casa con paredes rectas, piso nivelado, puertas que cerraban apropiadamente. Una casa que era solo eso, una casa, sin secretos enterrados, sin confesiones construidas en ángulos imposibles, sin el peso de crímenes marcando cada viga. Sus hijos crecieron allí. Valeria se convirtió en maestra y enseñaba en la escuela del pueblo. Diego estudió arquitectura, decidido a crear estructuras que trajeran belleza al mundo en lugar de esconder horrores. Teresa se hizo enfermera. Los gemelos, Miguel y Samuel, abrieron una carpintería juntos, honrando el oficio que su padre nunca pudo enseñarles. Y Lucía, la pequeña que había visto lo que los demás no podían ver, se convirtió en una artista que pintaba casas perfectamente derechas, perfectamente rectas, perfectamente honestas. En cuanto a la casa torcida en el Bosque de las Lágrimas, las autoridades la demolieron 6 meses después de la excavación. Cada tabla, cada clavo,
Cada viga inclinada fue quemada. Las cenizas fueron esparcidas en el río más cercano. El claro donde había estado fue cubierto con tierra nueva y plantado con flores silvestres. Los árboles del bosque, según decían los que pasaban cerca, comenzaron lentamente a enderezarse, como si la eliminación de aquella estructura torcida hubiera liberado algo en el lugar, permitiendo que la naturaleza volviera a su forma correcta. Doña Herminia, la partera anciana, fue quien le dijo a Marta años después: «Las casas tienen memoria, hija, y esa casa tenía la peor memoria posible. Fue construida sobre muerte, con culpa como mortero. Era inevitable que terminara siendo descubierta. Don Felipe pensó que podía marcar su crimen y aún así mantenerlo oculto. Pero los secretos construidos con tanta deliberación eventualmente gritan su verdad. Cada ángulo torcido era un grito, y tú fuiste quien finalmente escuchó». Marta nunca volvió al bosque de las lágrimas, pero a veces, en noches de insomnio, pensaba en aquella casa imposible, en cómo cada viga inclinada, cada pared desalineada, cada ángulo antinatural había sido una flecha apuntando hacia la verdad, en cómo don Felipe, en su arrogancia o en su locura, o en alguna necesidad psicológica de ser descubierto, había construido la evidencia de su propio crimen. Era, pensaba Marta, la forma más estúpida y más honesta de confesar. Estúpida porque era obvia para cualquiera que realmente mirara. Honesta porque el diseño mismo gritaba que algo estaba mal, que algo bajo aquella superficie inclinada necesitaba ser encontrado. Don Felipe le había dado la casa como pago, pero lo que realmente le había dado era la llave para liberar a 6 almas atrapadas y la oportunidad de darle a su esposo el descanso que merecía. Y aunque el precio había sido alto, aunque sus hijos habían tenido que ver cosas que ningún niño debería ver, aunque ella misma llevaba cicatrices que nunca sanarían completamente, Marta sabía que había hecho lo correcto. Había tomado la confesión construida de un asesino cobarde y la había convertido en justicia. Años después, cuando Lucía tenía 16 años y comenzaba a hacer preguntas más profundas sobre lo que había pasado, Marta la llevó al cementerio. No a la tumba sin nombre de don Felipe, sino a la tumba digna que finalmente habían podido darle a Tomás. «¿Por qué crees que don Felipe construyó la casa así?», preguntó Lucía, arrodillándose para colocar flores frescas en la lápida de su padre. Marta pensó cuidadosamente antes de responder, porque la culpa es un peso imposible de llevar, y don Felipe no era lo suficientemente fuerte como para confesar directamente, pero tampoco podía vivir completamente en la mentira. Así que construyó algo entre ambas cosas, una confesión que podía negar, pero que también podía ser descubierta, una salida cobarde de una situación que él mismo había creado. «¿Crees que está en el infierno?», preguntó Lucía con la franqueza brutal de la adolescencia. Marta miró la tumba de su esposo, pensando en 18 años de matrimonio, en 6 hijos criados con amor, en una vida interrumpida por la codicia y el miedo de otro hombre. «No lo sé», respondió honestamente, «pero sé que donde quiera que esté, finalmente tiene que enfrentar lo que hizo. Sin casas torcidas donde esconderse, sin arquitectura que hable por él, solo él y la verdad de quién fue realmente». Caminaron de regreso a casa en silencio, madre e hija, bajo un cielo que finalmente estaba despejado. Y en algún lugar del bosque de las lágrimas, donde antes había estado una casa imposiblemente torcida, las flores silvestres crecían derechas y fuertes, sus tallos perfectamente verticales hacia el sol, sin secretos enterrados que las obligaran a inclinarse. La culpa construye estructuras extrañas. A veces son muros que nos aíslan, a veces son jaulas que nos atrapan, y a veces, como en el caso de don Felipe, son casas torcidas que gritan verdades que no nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Alguna vez has guardado un secreto tan pesado que sentías que deformaba todo a tu alrededor? ¿Crees que la confesión, sin importar cuán tarde o cuán cobarde, puede redimir a alguien? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.